Romanos 10, versículo 1. Romanos 10, versículo 1. Pero antes vamos a pedirle al Señor, como siempre, que bendiga nuestro estudio. Padre, te pedimos, como siempre, Señor, porque sabemos y confesamos la realidad de que aparte de que tú, Señor, te muevas, esto se convierte en algo meramente intelectual y más bien el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que te pedimos, Padre, ilumina esta palabra a nuestros corazones para que salgamos de aquí no siendo los mismos, sino siendo cambiados en la imagen de tu Hijo Jesús y renovados en la mente, Señor. Deja que la luz de tu palabra, que la luz de la verdad, Señor, desplace cualquier idea errónea y errada que tenemos previamente y seamos transformados a la imagen de tu Hijo para que podamos conocer más de tu gloria y reflejarla para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Romanos 10, básicamente. Estamos viendo de manera siempre que empezamos de la estructura general del libro de Romanos. Vimos que los primeros versículos del 1 al 17 en el capítulo 1 presentaba una introducción. Luego el resto del capítulo 1, 2 y 3 Pablo habla del pecado, el problema que tenemos, el problema de pecado, y luego pasa en la segunda mitad del capítulo 3 y el 4 y 5 habla básicamente de la justificación, ¿ok? La justificación, y veíamos la justificación significa justicia imputada, y después los capítulos 6, 7 y 8 habla de la santificación, que es la justicia, esta justicia que es imputada por fe en la justificación, es digamos implementada en nuestras vidas mediante la santificación, y es un proceso. Y eso lo veíamos en los capítulos 6, 7 y 8. Ahora, los capítulos 9, 10 y 11 hablan acerca de la soberanía y de la fidelidad de Dios, utilizando el pueblo de Israel en última instancia como ejemplo. Básicamente vemos el capítulo 9, habla de la relación de Dios con Israel en el pasado y habla de su soberanía. En el capítulo 10, la relación de Dios con Israel en el presente, que es el que vamos a ver hoy, habla de su equidad. Y el capítulo 11, de la relación de Dios con Israel en el futuro, que habla de su integridad. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Luego en los capítulos 12, 13, 14 y 15 toca en las partes prácticas del servicio a Dios, y con una conclusión en los últimos dos capítulos. Pero quiero que vemos básicamente el capítulo que nos toca hoy es el capítulo 10, no el 9, el capítulo 10, básicamente que habla de la relación de Israel en el presente, su equidad. Dios es equitativo y ofrece salvación a todo el mundo, judíos y gentiles por igual. Eso es lo que básicamente vamos a ver en grosso modo en el capítulo 10 de hoy. Ahora, en el medio de todo eso hay muchas verdades importantes que se hablan en este capítulo, pero eso es básicamente lo que habla el capítulo 10, que Dios es equitativo y Él ofrece salvación a todo el mundo, tanto judíos como gentiles por igual. Y vemos en el capítulo 10, básicamente, en forma un poquito de estructura mental del capítulo 10, vamos a ver que de cierta forma está como dividido en tres partes. Primero que Cristo es, primero que nada, revelado como Salvador a todo Israel en los versículos 1 al 4. Después vemos a Cristo, que Cristo es recibido como Salvador por algunos en Israel en los versículos 5 al 15. Y después en última instancia que Jesús o Cristo es rechazado como Salvador por la mayoría de Israel, los últimos versículos del 16 al 21. Básicamente entonces vemos a que Cristo es revelado como Salvador a todo Israel, recibido como Salvador por algunos de Israel, y también es rechazado Cristo como Salvador por, en última instancia, la mayoría de Israel. ¿Okay? Con eso básicamente leemos entonces en el versículo 1 que Pablo sigue, continúa y dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. En última instancia, que conozcan la verdad y que lleguen, que reciban la justicia de Dios. Y eso es básicamente lo que vamos a pasar aquí, que él pasa a decir. Dice, pero primero dice: puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. ¿Qué están hablando? Bueno, de que son gente muy religiosa, pues, que son gente, no es que estas son gente que no les importan las cosas de Dios y que no toman en cuenta las cosas de Dios. No, estas son gente que son muy celosas, en el sentido que tienen mucho fuego por las cosas de Dios. Mas sin embargo dice que el fuego, el celo que ellos poseen para las cosas de Dios no es acorde a conocimiento. Y qué importante es esto, porque imagínate, no, en última instancia, mira, cuando Pablo habla ahí del conocimiento, dice que es en el conocimiento de la verdad.
el espíritu de la letra. Como que dice, revelación para conocimiento concedida por Dios. Porque en última instancia nosotros, es más, el Señor dijo a la mujer en el pozo en Juan 4 que los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Es a través del espíritu que hace a Dios real a nuestras vidas, en verdad, en la verdad de la realidad, en realidad, cuando Dios verdaderamente se hace real mediante el Espíritu que hace a las cosas de Dios real a nuestras vidas. Mira, eso fue lo mismo que le pasó a Pablo, como lo cuenta ahí en Gálatas 1:13, donde dice, básicamente mira como lo dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando, no, perdón, este es me está... Ok, sí, Gálatas 1:13 dice, ustedes están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Dice, en práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, mira lo que dice aquí, Pablo era otro que tenía fuego por las cosas de Dios, pero lo estaba haciendo él básicamente sin conocimiento. Y dice que tenía celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, aunque él tenía las tradiciones y tenía la palabra de Dios, pero no tenía revelación en última instancia de ver las cosas bien, acorde al corazón de Dios, dice que sin embargo Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando él tuvo para bien, o cuando él tuvo a bien que revelarme a su Hijo. En última instancia fue cuando Dios le reveló a Jesucristo a Pablo, para que lo predicara entre los gentiles, que Pablo en última instancia se salva y se da cuenta de la realidad de que él estaba con mucho celo para las cosas de Dios, pero que su celo estaba mal dirigido, estaba errado. Mira, el punto que puse aquí es que nuestra religión puede ser muy sincera, pero estar sinceramente equivocada. Nuestra religión puede ser muy sincera, pero estar sinceramente equivocada. Tú puedes decir, mira, tú sabes que yo soy muy sincero y yo creo que si yo salgo y agarro la Panamericana hacia el norte, voy a llegar a Argentina. Mira, tú puedes agarrar la Panamericana al norte y te puedes ser muy sincero en la realidad de tu creencia de que si agarras hacia el norte vas a llegar a Argentina, pero la realidad es que si agarras hacia el norte no vas a llegar a Argentina jamás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Argentina queda al sur. Tú puedes ser muy sincero en tus creencias, pero estar sinceramente equivocado. Y Pablo mismo fue víctima de esto, como estábamos leyendo ahorita en Gálatas, por eso que me partió un poco cuando vi el pasaje, porque pensé que había anotado por equivocación. Pero en Hechos 22:3, Pablo también habla de lo que acabamos un poco de leer en Gálatas, donde dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Obviamente Pablo está aquí dirigiéndose a los judíos, dice, perseguí a muerte a los seguidores de este camino, ¿no? Porque Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad, la vida, los cristianos se llamaron primero la gente del camino, ¿no? Dice, arrestando y echándolo en cárcel a los hombres y mujeres por igual, y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Incluso estuve de parte de ellos, obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Pero sucedió que en el mediodía el Señor se le apareció, el Padre le reveló a Jesucristo a Pablo y él fue sanado de esto. Pero el punto entonces, hay maneras de ser sinceros, pero podemos estar sinceramente equivocados, y las cosas tienen que ser acorde a conocimiento bíblico, y no solo de la letra, sino del espíritu de la letra. ¿Okay? Seguimos leyendo en el versículo 3, dice, no conociendo, porque hablando de los judíos, ¿no? Él dice, yo puedo aclarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto? Es sumamente importante que lo entendamos, porque está hablando aquí de que no conociendo la justicia que proviene de Dios, habla básicamente de dos justicias. Dice, básicamente, de la justicia de Dios y de la justicia propia. ¿Ok? Dos cosas. ¿Qué es esto de la justicia de Dios y la justicia propia? Lo hemos hablado varias veces, pero la palabra lo toma aquí otra vez y lo vamos a volver a explicar. La justicia que proviene de Dios, básicamente, o la justicia que proviene de la justicia propia, digamos justicia en el sentido de pagar tu deuda a Dios. Es justo que si tú incurres en una deuda, pues tú pagues tu deuda. Y Dios exige que cada vez que tú pecas, tú incurres en una deuda con Dios.
Y esa deuda no es que Dios la va a condonar. Dios no condona deudas. Él sería injusto si Él condonara deudas, pero Él perdona el pecado. ¿Por qué? Porque Él la paga Él mismo. El punto es que toda persona necesita pagar su deuda. O la pagas tú o la paga Dios. Básicamente o la pagas tú o la paga Cristo. Tratar de pagarla tú mismo es buscar la justicia propia, tratando de hacer buenas obras y que cada buena obra, bueno, de cierta forma pague por tus la deuda que tienes por haber quebrantado la ley. Pero ¿qué pasa? El punto es que no, el plan de Dios no es que tú pagues tu deuda tú mismo, porque tú nunca vas a poder pagar toda tu deuda. ¿Ok? En cambio, Dios, sabiendo que tú no puedes pagar tu deuda, entonces Él viene y Él en amor Él paga la deuda Él mismo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, y así obtenemos entonces la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, básicamente Dios paga mi deuda en Cristo, por lo cual yo, si creo que verdaderamente Cristo pagó por mi deuda, entonces yo estoy reconciliado con Dios, y así puedo tener coinonía, así puedo tener comunión con Él. Puedo hacerlo de dos maneras: tratar de tener comunión con Dios basado en portarme bien, pero en última instancia no es posible, porque no es posible portarse bien siempre y en todo momento. No es el plan de Dios. El plan de Dios en última instancia es que tú recibas la justicia de Dios. Por eso que entonces, con este entendimiento, lo leemos de nuevo, dice que los judíos, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer su propia justicia, o la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba esta justicia, la justicia de Dios. Mira, dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia de Dios. Todo el que cree, en última instancia, ¿sabes qué? Todo lo que tú le debes a Dios, cuando tú crees, es como si Dios hiciera un cheque gigantesco y dijera, aquí está, no debes nada más nunca. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todo. El punto es, mira, el propósito de la ley, como dice aquí, el propósito de la ley, mira, Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué? Porque en última instancia el propósito de la ley, acorde a Gálatas 3:24, ¿cuál es? Gálatas 3:24 dice así, así que la ley vino para ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados mediante la ley. El punto es que en última instancia Dios dio la ley no como para darte una manera de justificarte, sino para darte cuenta de que no te puedes justificar tú mismo, y te arrojaras en la misericordia a sus pies y creyeras en última instancia en su manera de arreglar las cosas a través del Mesías, a través del Cristo de Dios. Y eso es básicamente lo que significa esto, ¿ok? Seguimos leyendo en el versículo 5, dice, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Es decir, aquí Pablo está diciendo, bueno, esta justicia propia, tratar de buscar la justicia propia a través de la obediencia a la ley, míralo como la describe Moisés. Y aquí básicamente está acotando de Levítico 18:5, dice, quien practica estas cosas vivirá por ellas. Moisés describe la justicia basada por la ley, de que quien practique estas cosas vivirá por ella. ¿Qué significa? En última instancia, básicamente, lo que está queriendo decir Pablo es que, mira, si quieres relacionarte con Dios basado en justicia propia, tienes que cumplir toda la ley de Dios todos los días de tu vida. Que falles una vez ya es suficiente, ya quebrantaste y ya estás ponchado, como quien dice. Dice, la justicia propia, es como decir, la justicia propia a través de la ley versus la justicia de Dios a través del Espíritu de Dios. Mira, lo vemos de forma anecdótica. El día que llegó la ley al monte Sinaí, murieron 3.000 personas, y lo podemos ver en Éxodo 32:28, pero el día que llegó el Espíritu en Pentecostés, 3.000 personas no murieron, sino 3.000 personas fueron salvas, y eso lo podemos ver en Hechos 2:41. Pero el punto es que, mira, obviamente el corazón de Dios no es que tú y yo tratemos de pagar nuestra deuda, porque si queremos vivir y relacionarnos con Él basado en nuestras propias buenas obras, tenemos que portarnos bien todo el tiempo y en todos los puntos. Y si te caes en uno, ya rompiste coinonía con Dios por tu propia culpabilidad, y no sirve. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios no es la justicia propia, sino la justicia de Dios, cuando Él es el que paga toda la deuda en Cristo Jesús. Versículo 6. Pero la justicia que se basa en la fe, porque una es toda, el que practique estas cosas vivirá por ellas. Es a través si lo vas a hacer, tienes que hacerlo todo. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir,
¿quién hace bajar a Cristo? ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la palabra la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Antes que vayamos al último versículo aquí en el 9, no el último, pero el último de esta parte. ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto? No digas en tu corazón quién subirá al cielo, quién bajará al abismo para buscar a Cristo arriba, para traerlo Básicamente lo que Pablo está diciendo, mira, es que la manera de conseguir la justicia de Dios no es algo que tú tienes que irte y subir, digamos, a las montañas del Tibet y conseguir en última instancia la última conexión más cercana del cielo y algo etéreo, no. O no es que tienes que descender a las profundidades del estudio de los manuscritos y por medio de la meditación no es complicado ni subir ni bajar. En última instancia es una palabra que está en la punta de la lengua, como decir. ¿Y cuál es esta palabra? ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, dice el versículo 8. La tienes en la boca y en el corazón. Y básicamente que aquí Pablo está acotando, por todos lados está acotándole a los judíos, y esto viene de Deuteronomio 30:14, donde dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? La palabra o la enseñanza, eso es lo mismo que significa. Dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Un versículo sumamente conocido. La palabra que salva, la palabra que predicamos, dice Pablo, pero que está relacionándolo con Deuteronomio 30:14, donde dice que la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. ¿Y qué es lo que tienes en la boca y en el corazón? Básicamente, que si confiesas con la boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Ok? Pero yo te digo una cosa, este es un versículo para mí sumamente peligroso en el sentido de tomarlo en forma literal y decir, bueno, fíjate, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Él resucitó, serás salvo. Entonces confiesa a Jesús, di algo. Mira, este versículo debe ser, vamos a considerarlo, tenemos que considerar Mateo 7:21 para interpretar este versículo y tener cuidado porque la regla de oro en la lectura, para la lectura de la Biblia, es que el contexto es lo que manda. ¿Ok? El contexto es lo que manda y ningún versículo aislado y separado de todo el contexto de lo que enseña la Biblia como en forma global es una buena interpretación. Porque mira, Mateo 7:21, mira lo que dice de la boca de Jesucristo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Repito, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Ok? Entonces básicamente para los que interpretan este versículo como que bueno, simplemente era una oración y di que Jesucristo es Señor y bueno, yo lo confesé, no. Hay muchos que dicen Señor, Señor y ninguno de ellos entrará en el cielo, sino únicamente los que hacen la voluntad de mi Padre, no los que tienen la capacidad de hacerla, porque lo vemos enseñado básicamente en el grosso del Nuevo Testamento, sino los que se arrepienten, los que en humildad se someten al señorío de Jesucristo y creen en Él como el Señor de sus vidas y básicamente le entregan su vida a Jesucristo y a través de Él desean y tienen la intención de ser obedientes a Dios a través de Jesucristo. El punto, mira, el Evangelio, cuando aquí Pablo dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, en el contexto de lo que enseña toda la Biblia, tiene que estar hablando de que las personas que aceptan el señorío de Jesucristo en sus vidas y son abiertos al respecto, como vamos a ver. Por ende, la necesidad del bautismo, porque Dios exige el bautismo no como un rito que salva, sino como una expresión externa de una realidad interna de haber tomado la decisión de someterse al señorío de Jesucristo en su vida, y si Jesucristo dice bautícese, pues yo voy y me bautizo. ¿Ok? Pero el punto dice que si confiesan con la boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios los levantó de los muertos, será salvo. Si tú te sometes al señorío de Jesucristo, y en última instancia, aparte de creer en que Jesús levantó de los muertos, es creer que en su obra redentora en la cruz fue suficiente para pagar por tus pecados, serás salvo. ¿Por qué? Porque el versículo dice que porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
El Evangelio, mira, el Evangelio en última instancia es muy sencillo. El Evangelio, para ponerlo como quien dice en un ABC del Evangelio, puede decir, mira, este es el Evangelio, por decirlo así. El Evangelio es tan sencillo como toda persona necesita reconciliarse con Dios antes de morir. Y si pasa la eternidad sin haberse reconciliado con Dios, termina en el infierno. Pero tú sabes que es lo único que Dios exige para perdonarte todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, una sola cosa: que tú le entregues tu vida al señorío de Jesucristo. Eso está en Juan 6, 28 y 29. Que lo único que Dios exige, ¿cuáles son las obras de Dios? Que tú creas en Jesucristo. Y eso significa básicamente que tú le entregues tu vida a Jesucristo como el Señor de tu vida. Por eso entonces dice en última instancia, porque con el corazón se cree para ser justificado, porque cuando tú crees esta verdad, entonces tú pasas a ser reconciliado con Dios, en el sentido de que Cristo pagó por todo, pero si tú no lo crees, tú no te atreves a acercarte a Dios, porque tú todavía sigues en culpa y condenado y pensando que Dios está molesto contigo y todo esto, y no te acercas a Dios. Pero el que cree, entonces sí se acerca a Dios. Entonces no importa en última instancia que Cristo haya pagado por todo, a menos que tú lo creas. Y por eso es que entonces con el corazón se cree para ser justificado. Y como estamos hablando, y todo Romanos, la mitad del 3, 4, 5 y 6 de la justificación, básicamente habla de creer por fe. Cuando tú crees esto, que se hace una realidad para ti, que tú pasas a ser justificado. Y la palabra habla en Romanos mismo de que Dios imputa justicia en nosotros, es decir, como que pone en nuestra cuenta justicia y nos hace personas que no le debemos nada a Dios. Pero básicamente, cuando habla aquí, mira, con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa, en el sentido de que Dios exige. Jesucristo mismo dijo que Él exigía una confesión de fe. Es más, podemos ver eso básicamente aquí en Mateo 10:32, donde dice que a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Es decir, Jesucristo está diciendo, no hay cristianos de closet, ¿ok? El punto es que todos debemos confesar, si la realidad, si tú has tomado la decisión de verdaderamente someterte al señorío de Jesucristo, Dios en Jesucristo exige que seas abierto al respecto. Y básicamente exige una confesión. Pero el punto es que cuando la palabra aquí habla de que el que se confiesa para ser salvo, quiero que veamos esta realidad, que una cosa es la justicia imputada y otra cosa es la justicia implementada. Por fe Dios te declara justo, pero es por tu obediencia y la santificación de Dios que Él implementa esa justicia en tu vida y la hace que sea una realidad en tu vida. Básicamente, justificación versus santificación. Justificación es en un instante de fe, cuando tú crees que Cristo pagó por todo, en ese momento estás reconciliado con Dios y se te abre la puerta a la presencia de Dios para tener una comunión con Él como un Padre amoroso. Pero tu capacidad de disfrutar de Dios va a depender de la santificación que Dios haga en tu vida, pero Él requiere para esta santificación tu obediencia. Y Él dice que confesemos. Dios pide que nosotros, como acabamos de leer donde fue que lo leímos en Mateo 10:32, Él requiere nuestra obediencia. Mira, básicamente obediencia es necesaria para nuestra santificación, para experimentar todo el paquete de nuestra salvación. Como cuando Pablo dice aquí que con el corazón se cree para ser salvo, pero con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justificación, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Que esto de salvación no quiere decir, la salvación per se es en la justificación, uno se salva por fe. Pero cuando Pablo habla aquí de que se confiesa para ser salvo, él está queriendo hablar de la salvación como un paquete completo, que no solo es la justificación, no solo es la justicia imputada, sino la justicia implementada de verdaderamente del cambio que Dios hace, de traer al cielo a tu vida, de traer la eternidad aquí a tu historia, para que tú puedas experimentar y gozar de Dios y ser ente glorificador de Dios en este mundo, porque el que se lleva la gloria es el que satisface, y solo a través de tu santificación vas a aprender y vas a ser capaz de ser transformado en una persona que puede ser cada día más satisfecha en Dios para la gloria de su nombre. ¿Ok? Básicamente, mira, si seguimos leyendo el versículo 11, dice, así dice la Escritura.
Y mira lo que dice, porque aquí va a llegar el punto en el cual, cómo esto se conecta con Israel. Porque dice, así dice la Escritura. ¿Y qué dice? Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Y ahí está Pablo acotando de Isaías 28:16. Dice, no hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y quiero que vean el punto. Dice ahí, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Dice, todo. ¿Y a cuántos lo invocan? Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Como que dice, es inclusivo, es una cosa que no es nada más para los judíos, ¿ok? Esto es, y por eso es que este capítulo habla de la equidad de Dios, en el sentido de que esto no es, Dios es equitativo. Mira, Dios es equitativo y ofrece salvación a todo el mundo judíos y gentiles por igual. Dice, a todo, en mayúscula lo pongo, dice, a todo el que invoque o clame al Señor Jesucristo. Por eso es que el punto de este capítulo en última instancia es la equidad de Dios, porque Dios es equitativo en el sentido de que Él ofrece su salvación a todo el mundo, tanto judíos como a gentiles. Y eso es lo que en cierta forma le estaba chocando a los judíos, porque los judíos pensaban que ellos eran el pueblo escogido en el sentido de que solo ellos iban a disfrutar del reino de Dios, pero el punto es que Dios ofrece esta salvación para todos. Ahora fíjate una cosa, este versículo 13 a mí me gusta más para compartir el Evangelio, que el que generalmente a la gente le gusta, porque suena muy fácil de confesar con la boca. El 9, que dice que si confiesas con la boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque como ya vemos, se presta mucho malentendimiento. Pero el versículo 13, en última instancia, cuando yo me salvé, y después la teología que me salvó fue esta. Yo no sabía nada de todo esto. Yo solo llegué, por ejemplo, yo llegué a un punto donde yo sabía que yo necesitaba, ya yo había tratado todo lo que el mundo puede ofrecer para tratar de cambiarme a mí mismo, y me di cuenta, ¿sabes qué? Jesucristo fue el que sanó a mi hermano, Jesucristo fue el que curó a mi hermano de las drogas por 25 años, Él es el que me va a sanar a mí. Y yo puse mi confianza en el Señor. Bueno, es todo el que invoque o el que clame al nombre del Señor, el que se junte con el Señor, el que le pida ayuda al Señor y le entregue su vida y verdaderamente se ponga serio y clame en el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Todo el que verdaderamente invoque, clame al Señor Jesucristo, será salvo. Y eso es verdaderamente una limitación, toda la teología que uno necesita. Simplemente pídele ayuda al Señor, a Jesucristo, pero es Jesucristo el de la Biblia, no el de ninguna otra imaginación de nadie. ¿Okay? Versículo 14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas, o más literalmente, qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, ciertamente aquí este versículo es un versículo típico utilizado para justificar las misiones, y ciertamente es el punto, ¿no? La salvación va por predicar el Evangelio, pero dice, ahora bien, ¿cómo van a invocar o cómo van a clamar en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo van a creer si nunca han oído de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que les predique? El punto es ¿y quién va a predicar sin ser enviado? La gente tiene que ser enviada para predicar, para que la gente escuche y la gente crea, y al creer se salven. Pero está escrito, porque dice, está escrito, qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas, o más literalmente, qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Quiero que vean aquí que Pablo está acotando de Isaías 22:7, y el versículo completo de lo que él está diciendo dice, qué hermosos son los montes, qué hermosos son los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina.
¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que está diciendo Pablo. Y el punto es, como vemos aquí, que trae buenas noticias de cómo conseguir la paz con Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo. Dice qué bellos, qué hermosos son los pies de la persona que llega con la buena noticia de decirte finalmente cómo tú te puedes reconciliar con Dios. La buena noticia de cómo conseguir la paz con Dios, y al tener la paz con Dios, entonces eso da pie a tener la paz de Dios, de su llegada a nuestra alma, al alma humana. El punto es de la buena noticia siempre, es de como dice aquí, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La buena noticia de cómo conseguir la paz con Dios, de cómo reconciliarte con Dios. Y la buena noticia es que lo único que Dios exige para reconciliarte con Él es básicamente que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Si tú le entregas tu vida a Jesucristo, tú estás en Cristo, y todas las promesas de la justificación y el pago de tu deuda y todo esto son para las personas que están en Cristo, las personas que le han entregado su vida a Cristo, que ya no son dueñas de sus propias vidas, sino que le han entregado sus vidas al señorío, que Jesucristo sea el dueño de sus vidas. Si Jesucristo es el dueño de tu vida, Él pagó toda tu deuda y tú tienes acceso a todas las promesas que están en la palabra de salvación, porque la salvación es a los que están en Cristo, acorde a las Escrituras. Seguimos en el versículo 16, dice: sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Y dice, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y ahí acotando de Isaías 53:1, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, o la palabra de Dios. Mira, el punto es este, mira como dice Gálatas 3:2, dice, solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje? Acuérdense, con la fe que aceptaron el mensaje. Después en Gálatas 3:5 dice, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley, o por la fe con la que han aceptado el mensaje? El punto es de aceptar el mensaje del Evangelio, ¿ok? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Te acuerdas que se los acabo de decir? El Evangelio puesto, como quien dice, en forma sencilla, es que todo ser humano necesita reconciliarse con Dios antes de morir, porque si muere y no se ha reconciliado con Dios, va al infierno. Pero lo único que Dios exige para perdonarle todos sus pecados es que esa persona le entregue su vida al señorío de su Hijo Jesucristo. Esa es la buena noticia. ¿Sabes cómo puedes conseguir la paz con Dios? Simplemente arrepiéntete. Entrégale tu vida a Jesucristo y acorde a las Escrituras, no a lo que yo creo, ni a lo que el Papa cree, ni lo que el gurú cree, ni lo que nadie siente, acorde a lo que la Biblia dice. Dios te perdona todos tus pecados solo si tú le entregas tu vida a Jesucristo. Buena noticia, si puedes estar reconciliado con Él y tener la absoluta certeza de que cuando mueras no le debes nada a Dios. Y cuando pases a la eternidad y veas a Dios como un fuego consumidor, que es lo que enseña la palabra, tú te vas a atrever entonces a ir en dirección a ese fuego consumidor para poder disfrutar de su amor, basado en la fe que tienes en Cristo. Pero si mueres y no tienes fe en Cristo y ves al fuego consumidor del Dios de la Biblia, el cual es el dueño del cielo, por decirlo así, no te vas a atrever a ir en dirección a Él. ¿Por qué? Porque todavía no tienes fe de salvación para creer verdaderamente que la sangre de Cristo va a hacer que la ira de Dios no te toque, porque la ira de Dios contra tu pecado ya fue aplacada. Entonces, el punto es, entonces la fe de salvación, ¿cómo viene? Como resultado de oír este mensaje. Este es un mensaje el mensaje que se oye es el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Y puse aquí, mira, que la palabra de Dios es como una semilla que se disemina mediante la predicación. Eso lo está queriendo decir Pablo aquí. La palabra de Dios es como una semilla que se disemina mediante la predicación. Y cuando esta semilla cae en terreno fértil, la semilla germina y produce fruto. ¿Okay? Un terreno fértil, es un corazón dispuesto al arrepentimiento. La palabra enseña que es a los que se arrepienten, a los que entregan su vida, bueno, los que tienen su corazón con un terreno fértil, esa persona entonces, en última instancia va a reaccionar y va a aceptar el mensaje con fe y va a producir fruto. Y eso es lo que vemos, el mismo Señor lo enseña en Mateo 13.
En el versículo 18, cuando él mismo enseña y explica la parábola de los 4 terrenos, donde dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada que cayó en el camino. ¿Te acuerdas que él enseña que el reino de Dios es como alguien que siembra y unas semillas caen en el camino? Bueno, ese es un terreno malo que escucha la palabra. ¿Cuál es la palabra? De arrepentimiento para salvación, y no la recibe, y tiene un corazón todavía no está listo, dispuesto al arrepentimiento. El enemigo se lleva la palabra, se lleva la semilla y no produce fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra o de la enseñanza, enseguida se aparta de ella. Bueno, nace un poco, pero en última instancia muere, porque a lo mejor probablemente le predican un evangelio de que Jesucristo te hace la vida fácil, y si le das tu vida a Jesucristo no va a haber problema. Pero cuando vienen los problemas, entonces sabes que esto no fue lo que yo a lo que yo me anoté, y te vas a probar otras cosas en última instancia. No, la misma palabra probablemente. Ahora, no es una palabra buena, pero la semilla cayó en un corazón que en una limitación no estaba todavía listo para el verdadero arrepentimiento. Dice, el que recibió la semilla y cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Otro tipo de personas que reciben el arrepentimiento, pero no tienen tiempo para consagrarse, no tienen tiempo para verdaderamente dedicar sus vidas al Señor, y creen que simplemente venir a la iglesia, ¿no? Pero que las preocupaciones de la vida en última instancia ahogan la semilla, y esta semilla no da fruto. Más sin embargo, dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30 y al 60 y hasta al 100 por uno. El punto, básicamente, como lo que estamos hablando, que dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y cuando esta semilla se disemina y cae sobre un corazón dispuesto al arrepentimiento, produce fruto, y produce primordialmente el fruto de la salvación, y de ahí para adelante muchos más frutos de santificación para la gloria de Dios. Pero me pregunto, dice Pablo en el versículo 18, ¿acaso no oyeron el pueblo de Israel, la gente de Israel, acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra y aquí empieza Pablo, como típico aquí cuando se está dirigiendo a cosas judías, a acotar el Antiguo Testamento. Y aquí dice, claro que sí, y dice una palabra, un versículo de Salmos 19:4, donde dice, por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dice, pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? Dice, en primer lugar Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia por los que no son nación, por los que no son un pueblo, el pueblo de Dios. Voy a irritarlos con una nación insensata, en el sentido de que era, primero que nada, Deuteronomio 32:21, profetizando de que Dios en última instancia iba a traer también a los gentiles, porque él sabía que los israelitas iban a ser en su gran mayoría desobedientes y rebeldes. Entonces, ¿sabes qué? Como no reaccionaron a mi hijo cuando lo fue a visitar para traerles la salvación, entonces ahora voy a buscar a los gentiles, y voy a hacer de los gentiles, que no eran una nación, que no eran un pueblo, que no eran pueblo de Dios, los voy a hacer pueblo de Dios, y los voy a irritar, los voy a hacer que sientan envidia. Y esto es un punto que Pablo lo retoma en el capítulo 11, por lo cual no voy a ahondar en él hoy. Pero básicamente es lo que dice, haré que sientan envidia por los que no son nación, voy a irritarlos con una nación insensata, con los gentiles. Y dice en el versículo 20, dice, luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Básicamente, Isaías 65:1 está hablando, mira, gente que ni siquiera estaban buscando conocerme, yo me le voy a dar a conocer. Y yo en cierta forma me auno a esa lista, porque yo no estaba buscando al Señor, yo estaba buscando como que dice la felicidad, pero a Jesucristo y la vida eterna y conocer a Dios no es realmente lo que estaba buscando. Pero el Señor utilizó, digamos, circunstancias de mi vida que provocaron que yo en última instancia me pusiera serio y viera la realidad, wow, y descubriera un tesoro que realmente no estaba buscando,
que es el poder conocer a Dios y su gloria. ¿Okay? Dice, dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto a Israel, ¿qué dice? Todo el día extendí mi mano hacia un pueblo desobediente y rebelde, acotando otra profecía en Isaías 65:2. El punto es que, mira, el punto en última instancia de este capítulo es el siguiente, que Dios es equitativo y ofrece salvación a todo el mundo, judíos y gentiles por igual. Y eso habla de la equidad de Dios, que Él es equitativo y Él no tiene preferidos. Él le ofrece su salvación a todo el mundo, judíos y gentiles por igual. Mira, la condición de Israel hoy día, y no solo Israel, sino todo el que no recibe a Jesucristo como Señor. La condición de los judíos, y bueno, que están en el sentido de que todavía están en la oscuridad acerca de que están tratando de relacionarse con Dios todavía a través de la ley, y hemos visto la realidad de que tratar de relacionarse con Dios a través de la ley es algo que lleva a la miseria finalmente, porque en última instancia te terminas separándote de Dios, porque verdaderamente es imposible gozar de Dios de esa manera. Y la condición de Israel hoy día y de todo el que no recibe a Jesucristo como Señor no es culpa de Dios. ¿Okay? La gente que está miserable en el mundo no están miserables por culpa de Dios, no, porque es culpa, están en esa condición por incredulidad. Es la incredulidad de esas personas que causa el rechazo de esas personas a la salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Dios es equitativo y Dios ofrece esta salvación a todos, solo que Él pide el arrepentimiento. Y si las personas utilizan la fe que reciben de Dios para activar y tomar esta salvación, toda persona que reaccione y se arrepienta puede ser salva y será salva. Pero la condición de Israel hoy día y de todo el que no recibe a Jesucristo como Señor no es culpa de Dios, sino de la incredulidad de esas personas que causa el rechazo de esas personas a la salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Y eso en última instancia es lo que está queriendo decir Pablo en este capítulo 10, donde nos da a hablar, nos da a conocer la equidad de Dios y la realidad de lo que está sucediendo entre Dios y los judíos y el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Él en el Antiguo Testamento, hoy día están en esa situación por su propia incredulidad. ¿Okay? La semana que viene vamos a ver entonces cómo lo que Dios está haciendo o promete que va a hacer con Israel en el futuro. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias a aquellos de nosotros que tú les has... No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.